Ahí está. Ya. Entonces, eso es lo que les decía. Ahora bien, pues todo el tracto corticoespinal y todos los tractos, acuérdense que la definición de tracto es un conjunto de axones que se encuentran en el sistema nervioso central, que todos tienen un mismo origen, un mismo trayecto y un mismo destino, y que el nombre de estos hace referencia al lugar de origen de las fibras y al lugar de destino. Entonces, en este caso, el nombre es córtico espinal porque se origina en la corteza, por eso es córtico, y luego la palabra espinal hace referencia porque termina en la médula espinal, en las astas anteriores, en las motoneuronas alfa, para que de allí salgan los axones que van a formar los nervios que van a llevar información motora a los distintos músculos y formar la placa neuromuscular. Entonces, este tracto corticoespinal, como ya dijimos, inicia en la corteza. La pregunta aquí importante es de qué parte de la corteza empieza. Bueno, pues empieza, acuérdense que la corteza, dependiendo de qué parte del cerebro estemos viendo, tiene diferentes capas. Hay neocortezas, arquicortezas y demás. Entonces, por ejemplo, en el hipocampo tenemos corteza de 3 capas. Y en los hemisferios, en la convexidad del cerebro, tenemos corteza de 6 capas. Entonces, el tracto corticoespinal, en principio, se origina en las áreas motoras, que para eso, pues es muy sencillo recordarlo. Si nosotros hacemos aquí un dibujito muy sencillo, donde está el surco central, decía por ahí un maestro que todo lo que está anterior al surco central es motor. Y bueno, ven que hay un giro, que es el giro precentral, donde está el famoso homúnculo de Penfield, que es una estructura clásica por ahí, donde pues dice que las diferentes partes del cuerpo se agrupan en el giro precentral, que es el área que Brodmann denominó como el área 4. Y acuérdense que abajo está la lengua, ¿sí? Está luego la cara, la mano, con el dedo gordo grandote, el brazo, el tronco, la pelvis y en el surco interhemisférico el miembro inferior y los genitales. Entonces, dependiendo de qué parte querramos mover, pues es de donde se van a originar de esa parte específica de la corteza los axones que vayan a formar esta vía. Y se originan de la capa 5 de la corteza. Entonces, eso es como lo importante. Se originan en el área motora, el área 4 de Brodmann, en la capa 5 de la corteza, porque ahí existen unas células que se llaman unas neuronas piramidales, y por eso es que también ese tracto corticoespinal clásicamente se conocía como la vía piramidal. Y después este tracto pues recorre varias estructuras hasta llegar a la médula espinal, que es propiamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hay que entender que pues el eje encéfalo-medular está constituido de rostral hacia caudal por el cerebrito, ¿sí? El encéfalo, con su tronco, que acuérdense que primero está el mesencéfalo con sus folículos, el puente y la médula oblongada, y acá atrás con el cuarto ventrículo y su cerebelo. Y ya después se continúa con la médula espinal. Entonces, para el estudio de esta vía hay que hacer algunos cortecitos transversales para estudiarlo. El primero sería, mejor dicho, un corte coronal a nivel del giro precentral, aquí, que es el corte clásico que se estudia en anatomía, que es el corte de Charcot. Y luego hacer varios cortes, un corte a nivel de los colículos superiores, otro a nivel del puente, otro a nivel de la médula oblongada y uno último a nivel de la médula espinal. Entonces, vamos a empezar a ilustrar, digamos, los cortes aquí con dibujitos. Les voy a hacer el corte coronal, que es el corte clásico, donde lo más prominente es ese surco que se encuentra separando los dos hemisferios, y de ahí vemos que se proyectan los giros del lóbulo frontal, que ahí está F1, F2 y F3, o sea, el frontal superior, medio e inferior, y vemos que ese frontal inferior se continúa hacia medial de manera profunda con un surco, que es el surco lateral, o el antes llamado surco de Silvio en la vieja nómina anatómica. Y espérame tantito. Ajá. Y entonces ya de ahí vemos al lóbulo temporal, que acuérdense que en la cara lateral también tiene 3 giros: temporal superior, temporal medio y temporal inferior, y que ese temporal inferior en la cara inferior se continúa con el giro occipito temporal lateral aquí, ya después está el giro fusiforme y el giro del parahipocampo.
Entonces, ahí está. Y acuérdense que el giro del parahipocampo se pliega sobre sí mismo para formar el hipocampo, y entonces ahí forma el hipocampo. Y ya como para complementar este dibujito, aquí debajo en el surco interhemisférico encontramos a ese haz de fibras comisurales que unen ambos hemisferios y que forman el techo de los ventrículos laterales, y propiamente pues vemos a los ventrículos laterales hacia abajo, esa estructura que tiene forma, o esa cavidad que tiene forma de una pirámide invertida de base superior y de vértice inferior, que se ejemplifica ahí con el dibujo. Y acuérdense que debajo está la gotita, que es nuestro tercer ventrículo. Y ya como recordatorio, pues recuerden que las paredes laterales, o gran parte de las paredes laterales de los ventrículos laterales, los forma el núcleo caudado, ¿sí? En sus diferentes porciones, que recuerden que tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, y que la cabeza tiene relación anatómica con el núcleo accumbens, más no funcional, y la cola tiene relación con la amígdala, tiene relación anatómica también. Y luego las paredes, quien forma los 2 tercios superiores de las paredes laterales del tercer ventrículo, recuerden que es el tálamo, porque el tercio inferior y el piso del tercer ventrículo lo forma el hipotálamo. Y ahí lo vemos, ¿no? Y ya después, ahí lo que nos hace falta ejemplificar es este núcleo que tiene forma de triangulito, que es el núcleo lenticular, que está compuesto por dos subnúcleos, el globo pálido. Hay un globo pálido medial, lateral o interno y externo, y el putamen. Y recuerden que el putamen, bueno, depende de la literatura, porque el Carpenter dice que tanto el globo pálido como el putamen y el núcleo caudado forman al núcleo estriado, pero la literatura, bueno, pueden encontrar también que solamente el putamen y el cuerpo, el núcleo caudado forman al estriado. Y ya de aquí esto se los ejemplifico con el objetivo de que podamos recordar a lo mejor un poquito cómo se distribuyen las cápsulas en el hemisferio. Acuérdense que aquí dentro del surco lateral, si yo me meto ahí, imagínense que, pues que puedo entrar ahí de manera ilustrativa y empiezo, digamos, a rascar, ¿no? Para ir entrando de lateral hacia medial. Lo primero que encuentro, pues, es a la corteza de la ínsula, y después de la corteza de la ínsula hay una corteza pequeñita, hay una cápsula, perdón, pequeñita, que es la cápsula extrema, y luego hay un núcleo, que es el núcleo claustro, que se encuentra por ahí, y después está la cápsula externa, y ya cuando sabemos que está la cápsula externa, pues después, si pasamos el núcleo lenticular, pues llegamos a la cápsula interna, que acuérdense que tiene 3 brazos, un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Y que por lo menos para motivos de esta clase, el que nos importa, pues es el brazo posterior, que es el que voy a poner aquí de color café, porque es donde desciende o donde se integran las fibras que van a bajar al tronco procedentes de la vía corticoespinal. Entonces, este es el que nos importa, el brazo posterior, ¿sale? Y bueno, antes de que llegue al brazo posterior, pues estas fibras que van a ir descendiendo pasan obviamente pues por la corona radiada y ya luego se meten al brazo posterior y se acomodan para bajar eh, a los pedúnculos cerebrales. Entonces aquí está el brazo posterior. La neuroanatomía, yo siempre he creído que se puede hacer tan difícil como tú quieras, porque si tú quieres aprender la anatomía básica, pues es sencillo. Lo único que hay que recordar de la vía corticoespinal es que es una vía descendente, es de las más grandes, inicia en la corteza, termina en la médula espinal, y es una vía que se encarga de los movimientos voluntarios finos, punto. Y con eso se pueden quedar. Pero si ustedes se quieren ir poniendo más, un poco más específicos, bueno, entonces podemos ir rascándole más. Nace en la capa 5 de la corteza, en las células gigantes que antes decían las células gigantopiramidales de Betz, y que desciende por la corona radiada, que se mete en el brazo posterior de la cápsula interna. Incluso en la cápsula interna tienen somatotopía las fibras, en qué parte de la cápsula interna van las fibras de la región cervical, sacra, lumbar y torácica. Entonces también se acomodan. Y después, si se quieren ir más específicos todavía, en el pedúnculo cerebral, en qué quintos del pedúnculo cerebral se acomodan las fibras, pues por eso les digo, dependerá de cuánto quieran profundizar ustedes, pero hoy lo vamos a hablar de manera general para que no sea tan tediosa la clase. Entonces aquí abajo yo ya ejemplifiqué un corte coronal de los hemisferios. Aquí lo que me faltó, pero recuerden que
que los ventrículos están divididos por un septo que viene de aquí en medio de una estructura que viene cabalgando al tálamo, que viene desde el hipocampo, que se llama fornix, y pues de ahí nace de la porción dorsal del fornix hacia la región ventral del cuerpo calloso, el septum pellucidum, que divide a los dos ventrículos laterales. Y pues eso es lo que vemos en ese corte. Así de manera general, porque todavía le podemos detallar más cosas. Entonces, vean, después, si yo ejemplifico el otro corte a nivel del mesencéfalo, pues vamos a verlo por aquí. Acuérdense que el mesencéfalo tiene en la parte posterior sus dos colículos, que acuérdense que colículo significa colina, ¿no? Entonces, vean, aquí yo lo ejemplifico. Aquí está mi mesencéfalo. Y este mesencéfalo, acuérdense que tiene unos piecitos, ¿no? Que son los pedúnculos. Y esos pedúnculos en medio tienen como un pequeño surco donde se ve una comisura que une a ambos pedúnculos cerebrales. Y ahí están. Y acuérdense también que este mesencéfalo tiene un acueducto que va a comunicar al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y que este acueducto es de las causas principales cuando se estenosan de que existan hidrocefalias no comunicantes. Acuérdense que hay varios tipos de hidrocefalias, comunicantes, no comunicantes, obstructivas y no obstructivas. Entonces, aquí puede haber una hidrocefalia no comunicante porque impide la comunicación del tercer ventrículo con el cuarto que se encuentra detrás, aquí detrás del tronco. ¿Sale? Y entonces ahí lo vamos viendo. Otra cosa que yo le puedo detallar aquí, que a lo mejor es de importancia para el tema de la clase, es que aquí este pedúnculo tiene una sustancia que se llama sustancia negra, ¿sí? Esta sustancia negra es negra por una razón, y es que el precursor de la dopamina, ¿sí? Cuando se metaboliza, pues da un producto de desecho que es la melanina, ¿no? Entonces, el acúmulo de melanina que se acumula en esa parte que se produce dopamina es lo que hace que se vea de color oscuro esa porción donde se produce dopamina en el mesencéfalo. Este, y bueno, eh, ahí la vemos. Recuerden que la sustancia negra tiene dos partes, una parte compacta y una parte reticular. Y pues es lo importante. Ya de ahí salen todas las vías dopaminérgicas, mesocorticales, mesoinfundibulares, mesolímbicas, nigroestriadas y demás. Entonces ahí está, nuestro mesencéfalo ejemplificado. Aquí otra cosa que podemos ejemplificar como para profundizar y detallar más el tema es que, vean, abajo de la sustancia negra, estas cositas son los famosos pies del cerebro, que se conocen como pedúnculos cerebrales. ¿Sale? Son los pedúnculos cerebrales. Aquí vamos a sacarle una flecha. Los pedúnculos cerebrales. Y de ahí, luego ubicamos al acueducto cerebral. Si yo trazo una línea imaginaria a través de ese acueducto cerebral, yo puedo dividir aquí en la parte superior que se llama tegmento, ¿sí? Este de aquí, el famoso tegmento, y aquí abajo, abajo entre la sustancia negra y el acueducto, yo encuentro, perdón, aquí es al revés. Aquí es el tegmento y aquí arriba es el tectum de techo, ¿sale? Ahí está. Y aquí en el tegmento, pues los núcleos clásicos, los dos núcleos rojos. Por eso dicen que es el osito marihuana, porque tiene aquí sus orejas el osito, su boquita, no está el cigarro, decía mi maestro, es un oso marihuano de barba partida, porque tiene el mentón partido y los dos ojos rojos, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Entonces ahí vamos viendo como nuestro esquemita. Luego de ahí, yo debería hacer un corte del puente. El puente está bien fácil. Acuérdense que en un corte transversal, el puente tiende a adoptar una posición ginecológica, digo yo, porque ese puente viene así. Aquí enfrente encontramos a las pirámides pontinas, que se encuentran aquí, que son estructuras donde pasa la vía corticoespinal o la vía piramidal, y de ahí le salen como unas piernitas, digo yo, aquí vean así, y se continúan en ambos lados. A ver, déjenme la ejemplifico mejor. Aquí así, más o menos así. Y aquí pues imagínense que está cortada, ¿no? De un lado y del otro. Entonces, yo por eso digo que tiene como posición ginecológica y como si estuviera una paciente en lipotomía. Y ya,
pues aquí para describir al puente, no tiene gran ciencia. El puente, acuérdense que todo el tronco se comunica con el cerebelo, ¿no? Y que la carretera para conectar el mesencéfalo y la médula oblongada con el cerebelo, son los pedúnculos cerebelosos. Entonces, aquí, en este corte, sí se ven los pedúnculos cerebelosos, porque se observan aquí. Donde nace el trigémino, al nivel de la emergencia del trigémino hacia el lateral, esto ya es pedúnculo cerebeloso medio. Entonces aquí el mesencéfalo el puente tiene unas pirámides, ahí, ¿sale? Y tiene aquí atrás al cuarto ventrículo, ¿sale? Ahí, de manera muy sencilla. Ahí está el cuarto ventrículo y ya. Luego de ahí lo que podemos ejemplificar es a la médula oblongada, que tiene forma así también como de un osito. Aquí se ven las pirámides vulvares, voy a dibujarlas una de un lado y una de otro lado. Y aquí se le ven los cachetitos a ese osito, que son las olivas vulvares, luego los pedúnculos cerebelosos inferiores, y ya se ven los trígonos, un trígono vestibular, un trígono del vago y un trígono del hipogloso, que son tres, y ahí está, ¿no? Entonces es lo que yo le puedo ejemplificar. Acuérdense que aquí todo esto, aquí en el puente, me regreso un poquito, pasan, pasa un lemnisco que se llama el lemnisco medio, y ese lemnisco medio se encarga de llevar el BTP, digo yo, la vibración, el tacto fino, la propiocepción consciente y el peso, que viene del cordón posterior. Ese lemnisco medio me divide aquí abajo la base, ahí, me divide aquí abajo la región de la base del puente, acá con el tegmento del puente. Entonces el puente también tiene una base y tiene un tegmento, ¿sale? Para que se lo sepan. Y aquí la médula oblongada también tiene unas pirámides, tiene una zona periventricular y tiene un tegmento, ¿sale? Y ya, eso es lo que podemos describirle por aquí. Entonces, una vez dicho esto, pues ya tenemos casi todo el eje. Ya lo único que me falta, pues es hacer un corte de la médula espinal, donde ese corte de la médula espinal, pues sería un corte sencillo. Acuérdense que la médula espinal tiene dos surcos, un surco medio posterior, que no es realmente un surco, es más un tabique, ¿no? Es un septo que divide ahí a las dos partes de la médula espinal, y ya propiamente, pues el surco anterior, medio anterior, la fisura anterior, que ya es propiamente un surco, porque ya tiene esas características. Y acuérdense que nuestra médula espinal tiene unas astas posteriores que tienen una cabeza, un cuello y una base, y tiene una zona intermedia que en la región toracolumbar da sus astas laterales y da unas astas anteriores también, que anatómicamente se diferencian dependiendo de la zona donde hagamos el corte de la médula espinal. Se diferencian en si son más gruesas y más cortas o más gruesas y más largas. Entonces ahí está todo nuestro eje, ¿no? En unos cortes. Ahora bien, vamos a decir que queremos mover la mano, ¿sale? Entonces, esta persona quiere hacer un movimiento fino, quiere mover la mano. Un movimiento fino lo podríamos ejemplificar como escribir, ¿no? Eso es un movimiento fino. Tocar un instrumento, tocar la guitarra, el piano, es un movimiento fino. Obviamente se acompaña de movimientos gruesos también, pero el simple hecho de mover los dedos, o para aquellos que son cirujanos, ¿no? La disección es un movimiento fino. Entonces, la mano en el homúnculo de Penfield, clásicamente, que ya sabemos que no está presente esa distribución siempre en todos los individuos, en el 100% de los casos, porque han salido artículos donde se ve que la distribución es variable, pero clásicamente en la anatomía pues se dice que se encuentra en la región casi del giro frontal medio. A nivel del giro frontal medio, obviamente en el surco, en el giro precentral, ¿sale? Entonces digamos que viene aquí, que aquí está el área de la mano, ahí está la manita, ¿sale? Ahí está. Entonces de ahí va a estar mi primera neurona. Acuérdense que la mayoría de las vías descendentes tienen tres neuronas y las vamos a ir ejemplificando poco a poco. Entonces, ahí está mi primera neurona. Acuérdense que hay distintos tipos de fibras. Hay fibras de asociación, cortas, largas, hay fibras de proyección, ¿sí? Y hay fibras comisurales. Las fibras de asociación cortas son aquellas que unen dos giros de un mismo hemisferio, ¿sale? De un mismo lóbulo, perdón. Aquellas fibras de asociación largas son las que unen, por ejemplo, dos giros, pero de dos lóbulos diferentes.
Y aquellas fibras de proyección son aquellas que se proyectan y salen de los hemisferios para llegar a otros lados y forman tractos, lemniscos y fascículos. ¿Sale? Y las comisurales son en este caso como el cuerpo calloso, fibras grandes que conectan a las dos partes de los hemisferios cerebrales. Acuérdense que comisuras, pues hay varias. La comisura, la gran comisura que es el cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior. Algunos autores dicen que hay una comisura hipocampal y también algunos cirujanos, por ejemplo, decían, escuché de la boca del doctor de Font, que decía también que el tapetum del cuerpo calloso es una comisura que tiene impacto neuroquirúrgico, específicamente en cirugía de epilepsia. Y también otra comisura bien importante, que es la comisura o la adherencia intertalámica que une los dos tálamos. Entonces son algunos ejemplos de comisuras. Y entonces ya, ahí está nuestra neurona. Entonces vamos a poner esa primera neurona de color rosita. Entonces vean, esa neurona da su prolongación, que es su axón. Ese axón va a descender por el centro semioval del hemisferio. El centro semioval es esta cosa de aquí, ¿no? Entonces va a pasar por el centro semioval esa neurona y se va a meter a la corona radiada. Y entonces de esa corona radiada va a agarrar su carretera, ¿no? Va a agarrar la autopista que la lleve a la médula espinal y entonces en este caso se va a meter para pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. Una vez que pasa del brazo posterior de la cápsula interna, se dirige al mesencéfalo y entonces se ubica en los pedúnculos cerebrales, aquí, en esta parte. La pregunta aquí es, ¿en qué parte de los pedúnculos cerebrales se ubica? Este, miento, hace rato les dije que eran tres neuronas aquí, son dos neuronas, perdón. A veces también se me va la onda. Entonces, vean, aquí los pedúnculos los vamos a dividir, nada más como para hacer más piquis. Aquí les voy a explicar. Los pedúnculos se dividen en quintos, ¿no? Entonces, hay muchos libros clásicos que dicen que los tres quintos intermedios son aquellos que llevan a la vía córtico-espinal, ¿vale? Los tres quintos intermedios. El quinto medio o medial lleva a las vías frontopontinas y el quinto lateral lleva a las vías temporo, parieto, occipito, pontinas, ¿no? Que descienden por aquí, que clásicamente se dicen las vías temporopontinas, frontopontinas y la vía corticoespinal. Entonces, en este caso, nuestra neurona, ¿sí? Que estamos ejemplificando en este dibujito, pues es una neurona que va a pasar por los tres quintos intermedios del pedúnculo cerebral o del piecito del cerebro. Entonces desciende, sigue descendiendo mi neurona, ahora para ubicarse en el puente. Entonces, ahí voy. Entonces desciende, vean aquí, y va bajando, va bajando, va bajando, y se ubica a nivel del tegmento del puente. Aquí en el tegmento pasan cosas interesantes. En el tegmento del puente pasan cosas interesantes. Porque yo siempre les pongo el ejemplo, les voy a poner mi cámara para que lo vean. Este, ah, a ver si sí me veo. Ah, bueno. Esto es un movimiento fino, ¿no? Mover los dedos. Pero si yo quiero, digan, yo siempre pongo el ejemplo de agarrar una taza. Aquí no tengo una taza cerca, pero imagínense que este puño es una taza. Entonces, el movimiento fino lo voy a hacer con la pinza de agarrar el asa de la taza, ¿no? Para llevarla y tomar café. Pero antes de que yo pueda agarrar la taza, necesito previamente un movimiento grueso que mueva mi brazo, ¿no? Que active los músculos extensores del brazo para que yo pueda llegar hasta donde está la colita de la taza y hacer la pinza, que ya sería el movimiento fino. Entonces, un movimiento fino va muchas veces precedido de un movimiento grueso que no se origina en la corteza. Los movimientos gruesos se originan en una vía que es una vía accesoria que acompaña siempre a la vía corticoespinal que se llama vía rubroespinal. Entonces, hace aquí un relieve de venir la fibra y llegar al puente, se une al puente y de ahí se desvía para el cerebelo y en el cerebelo, acuérdense que el cerebelo pues es quien nos coordina. Por eso un paciente que tiene lesión cerebelosa tiene dismetrías. Cuando te dice el paciente es que quiero agarrar la taza de café, doctor, y en vez de agarrarla se me cae y tiro la taza y ensucio la mesa. Y entonces es porque al ejecutar ese movimiento grueso el cerebelo no da la orden adecuada y entonces a lo mejor el movimiento fino está conservado, la pinza, ¿no? Pero el movimiento grueso tiene algún defecto. Entonces de aquí, esa neurona que va descendiendo de la vía corticoespinal llega
al tegmento del puente, y entonces ahí, en la base del puente hay unos núcleos que se llaman núcleos pontinos, que están ahí, en ese lado. Entonces, esta neurona da fibras colaterales que hacen sinapsis con estas neuronas, y hacen sinapsis con estas neuronas. Entonces, estas neuronas, o estas fibras que hicieron sinapsis con los núcleos pontinos, van a hacer que de los núcleos pontinos salgan ahora fibras que decusan y se van por el pedúnculo cerebeloso medio hacia el cerebelo. Y entonces llegan al cerebelo, aquí está mi cerebelo, y acuérdense algo del cerebelo. Y es que el cerebro, así como en todo el sistema nervioso hay vías o una región aferente y una región eferente, la región aferente del cerebelo es la corteza de cajón, ¿sale? Entonces llega a la corteza del cerebelo, y entonces, una vez que el cerebelo recibe la información, o sea, digamos, la corteza es como la secretaria del cerebelo, porque es quien recibe toda la información, y entonces le tiene que decir al jefe: Oiga, jefe, no, pues me mandaron a decir esto, usted va a decir si se ejecuta o no se ejecuta". Entonces el cerebelo, quien va a dar las órdenes, o sea, quien va a ser la vía eferente del cerebelo, va a ser su complejo nuclear. Acuérdense que tenemos al núcleo fastigio, al núcleo dentado, al núcleo emboliforme, ¿sí? Y demás. Entonces, aquí, en este caso, y es que me metería yo a muchas cosas más, pero no los quiero revolver. Y es que parece que el cerebelo se divide filogenéticamente, funcional y anatómicamente en tres partes. Pero la parte que nos importa aquí es la parte del cerebro-cerebelo, porque va a estar recibiendo fibras directas del cerebro, ¿sí? Por eso se llama cerebro-cerebelo, que antes se llamaba ponto-cerebelo, porque recibía fibras, vean, del puente, ¿no? Entonces, esas fibras que está recibiendo la corteza, ese cerebro-cerebelo o ese ponto-cerebelo, se platica con el núcleo dentado, que es el núcleo, digamos, el jefe encargado de esa microempresa derivada del cerebelo. Entonces, aquí está el núcleo dentado. Aquí voy a poner la D del núcleo dentado. Acuérdense que es el núcleo más grande del cerebelo. Y entonces ahí está. Ahora, ese núcleo dentado va a mandar información de regreso, ¿sí? Por el pedúnculo cerebeloso superior hacia ¿cómo se llama? Hacia el, hacia el mesencéfalo. Y de aquí del mesencéfalo va a llegar a- al núcleo rojo, y del núcleo rojo, pues ya salen las fibras descendentes que van a decusar para luego llegar al miembro en el cual se quiere hacer el movimiento grueso. Entonces, la vía rubroespinal es la vía de los movimientos gruesos, donde pues se hace el movimiento, por ejemplo, de llevar el brazo, y le ayuda a la vía corticoespinal, que ya nada más es aquella que va a formar la pincita, para que se termine pues todo ese proceso de la ejecución de un movimiento complejo. Entonces ya, nos regresamos ahí, porque este tema es otro tema complejo que se llama vía sinergista, que también se conoce como vía córtico, ponto, cerebelo, dentado, rubro, tálamo, cortical. O sea, tiene un nombre bien largo, pero esa vía es tema de otra clase. Entonces, mm, solamente de ahí comprender que las fibras que llegan, o sea, las fibras que se despegan, por decirlo así, de la neurona que viene de la corteza y llegan a los núcleos pontinos, son aquellas que llegan posteriormente de manera indirecta a los núcleos rojos para que se ejecute el movimiento grueso, y ya después la vía córtico-espinal haga lo suyo de ejecutar el movimiento fino, ¿sale? Y ya, bueno. Entonces de aquí vemos cómo esta neurona que venía descendiendo, pues continúa su trayecto y ahora se va a ir hacia la médula oblongada. Entonces va a seguir descendiendo. En la médula oblongada se va a ubicar en la región de las pirámides. Se va a venir para acá. Y entonces en las pirámides se ubica, ¿no? Y desciende, es como su carretera. Y se va por todas las pirámides. Y esas pirámides hacen una decusación, cruzan de lado. Quiere decir que las fibras que venían del hemisferio izquierdo, que está de este lado, ejemplificado, y este el hemisferio derecho,
pues van a decusar para llegar al lado derecho de la médula espinal. Y acuérdense pues que la decusación de las pirámides también se considera como un límite intrínseco de la división de la médula oblongada y la médula espinal. Entonces, inferior a la decusación de las pirámides es donde cambian de dirección las fibras y entonces se ubican de lado, ¿sale? Este, eso es lo interesante y lo importante que explica por qué, dice, me acuerdo de las palabras del libro de doctora Fifi, que dice, la decusación piramidal explica el 50% de la razón del por qué nuestro cuerpo se controla de manera contralateral al cerebro. Porque el otro 50% lo explica la decusación sensitiva, que es de las vías ascendentes de grácil cuneiforme, que se da igual en la médula oblongada. Lo curioso es que las dos decusaciones se dan en la médula oblongada, por lo menos de la vía córtico-espinal y de la vía del cordón posterior, porque la vía espinotalámica decusa en el mismo nivel donde entra. Y ya. Bueno, entonces de aquí, si nosotros vemos, esta fibra va a cambiar de dirección. Y entonces aquí se va a ubicar en la médula espinal, en el cordón lateral, se va a ubicar aquí en un tracto grande que se llama tracto córtico espinal. Entonces se ubica para allá. El 80%, el 85, mejor dicho, por ciento de las fibras de CUSA, ¿sale? Y se ubica en el tracto córtico espinal del otro lado. El otro, el otro 14% se va para formar ¿cómo se llama? El tracto corticoespinal anterior. Se viene por aquí, para acá. Y luego, el 1% de fibras que resta se viene a colaborar con el tracto corticoespinal del otro lado. Entonces, también pues distribución con porcentajes y toda la cosa en la neuro. Entonces, el 85% de CUSA, ¿sí? El, el otro 14% se viene para formar la vía córtico-espinal anterior y el por ciento que queda te va para contribuir a la vía córtico-espinal del otro lado. ¿Sale? Muy bien. Y ya. Acuérdense que vecino en la médula espinal al tracto córtico-espinal está el tracto rubroespinal, que es aquel que lleva los movimientos gruesos. ¿Sale? Muy bien. Hasta ahí le vamos agarrando la onda. Yo creo que pues va quedando claro. ¿O alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues entonces les sigo explicando lo poco que sé de esta parte. Ya después, aquí, la vía córtico-espinal, ustedes pueden ver. Si les preguntan dónde termina, la respuesta es en la médula espinal. Específicamente dónde termina, pues depende del segmento del que quieras hablar. Si vemos o hablamos del miembro superior, que acuérdense que está inervado desde C5 a T1 por el plexo braquial, pues va a terminar en esos niveles la vía córtico-espinal porque de ahí van a salir, de ahí van a llegar fibritas de esta vía o laterales que van a llegar al asta anterior y ya del asta anterior pues van a hacer sinapsis con las alfa motoneuronas que se encuentran en este lado, en el asta anterior, y de ahí se van a ir hacia el grupo muscular en específico. Entonces llegan ya ahí al grupo muscular y forman la famosísima placa neuromuscular que está aquí de este lado. ¿Vale? Ahí que se forma en la unión del botón sináptico de la neurona con el músculo. Y ya entonces, si se dan cuenta, son dos neuronas. Una neurona que viene de la corteza, viene descendiendo hasta la médula espinal. Y ya en la médula espinal, la otra neurona es aquella que va desde el asta anterior hasta este, hasta el órgano efector, que en este caso pues es el músculo, ¿sale? Y ya. Ahora, de aquí lo importante clínicamente que podríamos sacar, pues es en cuanto a las lesiones que puede haber. Porque, si ustedes se dan cuenta, la lesión de perdón, la primera neurona es una neurona muy larga, ¿sí?
De hecho, se dice que las neuronas de la lámina o de la capa 5 de la corteza son de las neuronas más grandes, ¿no? Que tienen prolongaciones más grandes que incluso llegan a alcanzar un poco más de 1 metro de distancia, porque vean cómo recorren todo esto hasta la parte de la médula espinal en la que se llegue a pues al destino. Entonces, como es muy larga, esta neurona tiene muchos lugares en donde lesionarse. Se puede lesionar. Imagínense aquí, ¿no? Viene la arteria cerebral media, por aquí en el Valle de Silvio, dicen los doctores, ahí en el surco lateral, en la profundidad. Acuérdense que la cerebral media tiene varios segmentos. Tiene un segmento M1 insular, luego otro segmento que se mete en la cisterna de Silvio, ahí por la ínsula, y es la M2 o insular. Ya de ahí sale por salen en el surco lateral para dar dos troncos, un tronco superior o frontoparietal y un tronco inferior o temporal. Y entonces ahí forman la famosa M3 o opercular, y ya de ahí las ramas corticales que van de esos dos troncos, que son 12 ramas, la órbita frontal, la prefrontal, precentral, central, parietal anterior, parietal posterior, temporopolar, temporal anterior, media posterior, temporooccipital y angular, que son todas las ramas, ya forman la porción M4, que es la porción cortical. Entonces, en este caso, vean, aquí sale la porción M3 y de aquí da una ramita, ¿no? Imagínense que viene una arteria ahí de la porción M4 de la arteria cerebral media o de la región cortical. Pues imagínense que esta arteria se ocluye, ¿no? Por X o Y razón, y entonces tiene pérdida del flujo sanguíneo a esta parte del cerebro. Entonces, como tiene pérdida del flujo sanguíneo, pues esta parte se va a lesionar, y entonces esta neurona se va a lesionar aquí. Entonces, esto me quiere decir que puede haber lesiones desde la corteza. Puede ser que haya un infarto lacunar aquí a nivel de los núcleos o del núcleo lenticular, y entonces también ahí se puede lesionar la cápsula interna. Una lesión de la cápsula interna no me va a dar solamente un signo clínicamente aislado, como en este caso sería pues la hemiplegia o la debilidad o la hemiparesia, sino que como en la cápsula interna baja la vía córtico-espinal, pues me va a dar manifestaciones motoras, pero como por ahí ascienden, perdón, las vías sensitivas de grácil cuneiforme y las vías de la termoalgesia de las vías espinotalámicas laterales, pues una lesión en la cápsula interna se acompañaría de muchas cosas, de pérdida en el sentido de la vibración, del tacto fino, de la propiocepción consciente y del peso. El paciente no podría discriminar eso, aparte que no podría discriminar en dos puntos. ¿Qué otra cosa tendría? Pues pérdida de la termoalgesia en el lado contralateral a la lesión. Si se dañó aquí, pues la pérdida la va a tener del otro lado, ¿sale? ¿Y qué otra cosa tendría? Pues ya la lesión motora por las vías descendentes de las fibras corticoespinales. Entonces se puede dañar ahí a nivel de la cápsula interna. Se puede dañar también en una lesión del pedúnculo cerebral. Ahí algo que esté generando un efecto de masa. Acuérdense que puede haber cisticercosis cisternal, que se ubican algunos cisticercos en el espacio subaracnoideo. Y luego los cisticercos forman o tienen una etapa quística, ¿no? Donde crecen. Entonces, imagínense que tienen un cisticerco aquí en la cisterna interpeduncular. Y entonces este cisticerco crece y crece y crece y crece. Y entonces comprime al pedúnculo y entonces comprime a la vía corticoespinal. Una lesión en el puente, pues pueden tener una lesión isquémica y una oclusión de la arteria cerebelosa anteroinferior, una oclusión de la AICA, que viene aquí la AICA, que acuérdense que es rama de la arteria basilar y que esta AICA va a dar la arteria laberíntica muchas veces. Y entonces esta AICA pues va a dañar el tegmento del puente si se ocluye, entonces el paciente un, va a tener una lesión de la vía corticoespinal acompañada de otras manifestaciones, como pues que va a tener un clásico síndrome de Foville, ahí se los voy a dejar leer, ahí es un síndrome de Foville, que se explica muy bien porque el síndrome de Foville, en ese síndrome los pacientes tienen dificultad para ejecutar la mirada conjugada horizontal, o sea, no pueden ver hacia allá y hacia allá. Eso porque se daña la formación reticular paramediana pontina, que se encuentra aquí,
Y entonces, acuérdense que la formación reticular para Diana Pontini es el centro integrador de la mirada conjugada horizontal. Y hay alteraciones sensitivas porque en el puente, este, perdón, hay alteraciones motoras porque en el puente nace el nervio facial y entonces puede haber una parálisis facial que se acompañe, ¿no? Una parálisis facial de tipo supranuclear. Y ya. Luego de ahí, puede lesionarse esta neurona también a nivel de la médula oblongada. Aquí hay dos síndromes clásicos, ¿no? A ver si alguien se sabe los dos síndromes de médula oblongada. A ver, querido Angelito, a ver si te sabes uno. O alguien que se sepa algún síndrome clínico ahí vascular de médula oblongada. Particípenle, no pasa nada. Si no, no lo sabemos, ahorita lo aprendemos. Un síndrome alterno. Ajá, por eso, pero igual. Hay dos clásicos, bien clásicos dos. Uno que empieza con D y otro que empieza con, o bueno, que se le El de asocia Weber y el de... el de Wallenberg y el de Dejerín, ¿no? Son los dos clásicos, apréndanselos, los dos clásicos de lesiones de la médula oblongada. El primero se escribe así, el de Wallenberg y el de Dejerín. Aquí no se vayan a confundir en el síndrome de Dejerín, porque hay dos. Hay un síndrome de Dejerín pontino, ¿sí? Y hay un síndrome vulvar, ¿sale? Entonces, aquí, en este caso, en el Wallenberg se ocluye la pica, que es la arteria cerebrosa posterior inferior. Sin embargo, cuando se ocluye la pica, no le pega a la vía córtico-espinal. Esa es la diferencia, porque se daña toda esta parte. Entonces, ese paciente va a tener el clásico síndrome de las 3D, que yo siempre digo, síndrome de las 3D. Va a tener disfagia, porque se va a dañar, se va a dañar el núcleo ambiguo. Va a tener disartria también, por lo mismo. Y va a tener disfonía, porque se van a dañar los nervios bajos, ¿sí? 9, 10 y 11, que nacen del núcleo ambiguo, ¿sale? Y va a tener pues más cosas, va a tener un síndrome de Horner, va a tener vértigo, va a tener temblor de acción y va a tener muchas más cosas, ¿no? Pero no se afecta la vía corticoespinal allí. En donde sí se afecta es en el síndrome vulvar medial, o el también síndrome conocido como síndrome de Dejerin, y es donde se ocluye la arteria espinal anterior. Recuerden que la arteria espinal anterior, igual que la pica, son ramas de las arterias vertebrales. Y entonces esa arteria viene aquí, una de un lado y del otro, y se fusionan y después se van en la línea media. Cuando se ocluyen, entonces ese paciente tiene aquí una lesión clásicamente que se observa con una lesión del hipogloso. Acuérdense que las lesiones del doceavo se van hacia el mismo lado de la lesión. Si ustedes le dicen al paciente, saca la lengua, el paciente al momento de sacar la lengua, si se va al lado izquierdo y tiene todo un síndrome de neurona motora inferior en la lengua, pues piensen que puede tener un síndrome vulvar medial. Si se acompaña esa lesión de la lengua con con una hemiplegia o una hemiparesia contralateral. Por eso se llaman síndromes alternos, ¿no? Porque se afecta una vía corta, que son las vías de los nervios craneales, y se afecta una vía larga, donde son vías que van pasando ahí, como la vía corticoespinal. Entonces son alternos porque tiene una lesión que se manifiesta con manifestaciones del lado izquierdo, por decirlo así, en la cara y demás, y con manifestaciones en los miembros del lado contrario, que es el lado, en este caso, derecho. Entonces, en este caso que hay una lesión aquí ejemplificada en el lado izquierdo, pues este paciente, al momento de sacar la lengua, se iría hacia el lado izquierdo, tendría una hemiplegia o una hemiparesia contralateral y también tendría pérdida del BTPP, porque aquí en medio pasa el lemnisco medio que lleva vibración, tacto fino, propiocepción perdón, vibración, tacto fino, propiocepción consciente y peso del lado contralateral. Entonces ahí les doy como un tip para que puedan diferenciar un Wallenberg de Dejerin y ya. Entonces ahí puede haber lesiones y también puede haber lesiones, si por ejemplo eh, algún tumor que comprima de lateral a medial a la médula espinal y afecte la vía corticoespinal y demás. Porque síndromes medulares hay un montón, ¿no? Hay hemisecciones medulares completas, hay síndromes centromedulares, hay un montón de síndromes que cada uno cursa
con diferentes manifestaciones clínicas. Y ya. Entonces, aquí lo importante de diferenciar, pues es que donde quiera que se dañe esta vía, les va a dar un síndrome de neurona motora superior. ¿Qué es eso? El síndrome de neurona motora superior está bien, bien fácil. Aquí se va a poner de neurona motora superior. Ya saben todo por dónde va la neurona motora superior y ya saben en qué parte se puede dañar. En cualquier parte de donde sea del sistema nervioso que se dañe la neurona, la primera neurona les va a dar este síndrome, que se va a clasificar o se va a caracterizar, mejor dicho, por tener hiperreflexia, donde el paciente puede llegar a tener incluso clonus y se va a caracterizar por hipertonía, que aquí hay algo curioso, que todas las lesiones nerviosas en principio cursan con una parálisis flácida, pero que cuando o sea, en la fase aguda, pero cuando la fase ya se hace subaguda y crónica, cursan con espasticidad, ¿sale? Y el paciente también va a tener reflejos patológicos, reflejos patológicos, como el clásico, ¿no? Que es el Babinski, que es el reflejo cutáneo plantar, el Babinski, que pues se explora, ahí tiene el piecito de alguien, ¿no? Que se explora pues generando un estímulo desde el talón hasta el dedo meñique. Ahí hacen el estímulo así o del talón hasta el dedo gordito del otro lado. Y pues se van a expresar todos sus sucedáneos, ¿no? Hoffman, Troffman, Shadow, Gordon y demás. Todos los que hay, Oppenheim y todos los demás. Entonces, pues va a haber presencia de estos signos y ustedes podrán pensar, ah, mi paciente tiene un síndrome de neurona motora superior por lesión de la primera neurona. ¿Dónde está la lesión? Pues no hay un sitio en específico. Deberán ser clínicamente muy buenos, aplicar bien su semiología para poder identificar dónde está la lesión. Si la lesión está en la corteza, en la cápsula interna, en el centro semioval, en los 3/5 intermedios del pedúnculo cerebral, en el puente, en la médula oblongada o incluso en la médula espinal. Ya pues se darán cuenta dependiendo de las demás manifestaciones que acompañen a esa lesión, ¿sale? Y ya por último, pues si se daña esta pequeña neurona, que es la neurona inferior, que es la que va ya desde el asta anterior hacia el músculo efector, pues les va a dar un síndrome de neurona motora inferior, que si se lo saben, pues cursa con todo lo contrario al de motoneurona superior. En vez de tener hiperreflexia, va a tener hiporeflexia, o incluso puede tener arreflexia, ¿no? Que el paciente no tenga reflejos. Este, Se va a acompañar de fasciculaciones y de hipotonía, ¿no? E incluso se puede manifestar como atrofia de los músculos, ¿sale? Por desuso. Decía por ahí una de mis maestras de histología, todo lo que no se ocupa se atrofia. Entonces, si no ocupan el músculo pues, que está denervado, pues se va a atrofiar, ¿no? Y ya. Entonces, eso es todo lo de vía corticoespinal. Está bien fácil. Es una vía que a lo mejor se les van a preguntar algún día en un pase de visita cuando estén en medicina interna y vean un paciente con un EBC o cuando roten en neurocirugía, si alguno se anima y va con el doctor Rubén, que luego les hace invitaciones o con cualquiera de nuestros mentores, y ven un paciente que tenga un síndrome de neurona motora superior, pues les pueden preguntar eso, ¿no? Entonces ustedes ya tendrían las herramientas necesarias para contestar de manera acertada a las preguntas que se les pues, presenten a lo largo de su vida como estudiantes y pues ojalá les sirva también como médicos, ¿no? Mi pequeño aporte. Y ya, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o que quiera agregar algo con esto que platicamos. Y ya después le voy a pedir a Mari que nos presente el tema de sistema extrapiramidal que vi por aquí que sigue. Ujú. Ah, sí, se los mando ahorita. Que a lo mejor y no le entiendan, pero se los mando por si les sirve de algo. Este, bueno, por ahí les voy a... Denme un minuto, no se salgan. Ahí, estaba hablando ya, estaba apagado el micrófono. Les digo que me den un minutito, no se salgan. Voy a mandarles un forms. Ah, ya lo mandó Lucerito, qué bueno. Para su asistencia. Entonces, regístrense, chicos, su asistencia para que cumplan sus actividades.
y nos vemos la siguiente semana, si ya no tienen dudas. O si alguien quiere agregar algo, pues adelante. Ángel, este, Paco. Bueno, si ya no hay nada más que agregar, voy a dejar de grabar. Excelente clase, Yael. Muchas Gracias. felicidades. Amor.